veces te miras al espejo y te preguntas por qué es tan difícil cumplirte a ti mismo, ¿no? Empiezas con una meta brillante, un sueño que parece real y de repente el autosabotaje aparece como una sombra invisible. No es que no tengas talento, no es que no tengas capacidad, ¿no? Es que has estado confiando en un motor que no tiene combustible para el largo plazo, ¿no? Te has fallado tantas veces que tu mente ha dejado de creerte, ¿no? Sientes esa pesadez en el pecho, esa culpa silenciosa que te dice que quizás no estás hecho para la grandeza, pero esa es la gran ilusión. El patrón de fracaso es solo un hábito mental, un circuito que podemos reconfigurar ahora mismo. Vamos a romper ese ciclo paso a paso con una lentitud que tu cerebro no pueda resistir. Estoy cambiando por dentro, no puedo seguir un poco más. Siente cómo la resistencia comienza a disolverse mientras entramos en el primer nivel de tu nueva identidad, las personas que fracasan. Hay una verdad que pocas personas quieren aceptar. El fracaso no llega de golpe, no es un momento específico ni una caída repentina. El fracaso se construye lentamente con decisiones pequeñas, casi invisibles, que parecen inofensivas al principio. En cualquier ciudad del mundo hay personas con sueños, personas que alguna vez imaginaron una vida diferente. Algunos querían libertad, otros éxito, otros simplemente una versión mejor de sí mismos. Y todos empezaron igual, con energía, con motivación, con la sensación de que esta vez sí sería diferente. Durante los primeros días todo fluía, había entusiasmo, disciplina momentánea, ganas de cambiar. Pero el problema nunca está en empezar. El verdadero problema aparece cuando la emoción desaparece, porque la motivación no se queda, se va, y cuando se va, queda la realidad. Ahí es donde empieza la diferencia entre avanzar y fracasar. Las personas que fracasan no siempre lo hacen porque no puedan lograrlo, sino porque empiezan a negociar consigo mismas. Empiezan a decir cosas como: mañana empiezo, hoy estoy cansado, un día no importa. Y sin darse cuenta, ese mañana se convierte en semanas, luego en meses y después en años. El sueño sigue existiendo, pero cada vez más lejos, más borroso, más silencioso, hasta que deja de sentirse posible. Y lo más peligroso no es abandonar una vez, es acostumbrarse a abandonar. Hay personas que fracasan tantas veces que dejan de intentarlo con la misma fuerza, no porque no quieran cambiar, sino porque empiezan a creer que no son capaces. Esa idea se vuelve más fuerte que cualquier deseo. Empiezan a mirar su vida y a pensar que tal vez eso es todo lo que les tocó, que tal vez no son de los que logran cosas grandes. Y sin darse cuenta, esa creencia empieza a dirigir sus decisiones. Pero el problema nunca fue la capacidad, fue la constancia, porque el fracaso no es caer, el fracaso es quedarse abajo. Las personas que fracasan no fallan una sola vez, fallan pequeñas decisiones todos los días. Deciden no intentarlo hoy, deciden posponer. Deciden rendirse un poco antes cada vez, y cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero juntas construyen una dirección, y esa dirección con el tiempo los aleja de la vida que querían. Mientras tanto, otras personas parecen tener éxito, pero no porque sean más inteligentes o más talentosas, sino porque no se detienen tan fácilmente. Siguen cuando no hay motivación, siguen cuando no hay resultados, siguen cuando nadie los está mirando, y esa diferencia, aunque parece pequeña al inicio, con el tiempo se vuelve enorme. Las personas que fracasan suelen creer que necesitan un gran cambio para mejorar su vida, pero el cambio real nunca es grande al principio, es pequeño, casi invisible. Es un día más de intento, es no rendirse tan rápido, es continuar un poco más de lo que normalmente continuarían. Pero cuando eso no ocurre, el fracaso empieza a consolidarse. Y
Lo más triste no es perder oportunidades, es dejar de creer que todavía existen, porque cuando alguien deja de creer, deja de insistir, y cuando deja de insistir, deja de intentar, y cuando deja de intentar, su vida empieza a encogerse lentamente, sin que lo note. Sin embargo, incluso en esas historias, nada está completamente perdido, porque fracasar no es el final, es una señal de que algo necesita cambiar. No en el exterior, sino en el interior, en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la forma de continuar cuando todo se siente difícil. Y en el momento en que una persona entiende esto, deja de ser alguien definido por sus errores y empieza a ser alguien definido por su capacidad de aprender, porque la diferencia real no está entre los que nunca fallan y los que fallan, está entre los que se quedan. A veces te miras al espejo y te preguntas por qué es tan difícil cumplirte a ti mismo. Empiezas con una meta brillante, un sueño que parece real, y de repente el autosabotaje aparece como una sombra invisible. No es que no tengas talento, no es que no tengas capacidad, es que has estado confiando en un motor que no tiene combustible para el largo plazo. Te has fallado tantas veces que tu mente ha dejado de creerte. Sientes esa pesadez en el pecho, esa culpa silenciosa que te dice que quizás no estás hecho para la grandeza. Pero esa es la gran ilusión. El patrón de fracaso es solo un hábito mental, un circuito que podemos reconfigurar ahora mismo. Vamos a romper ese ciclo paso a paso con una lentitud que tu cerebro no pueda resistir. Estoy cambiando por dentro. Puedo seguir un poco más. Siente cómo la resistencia comienza a disolverse mientras entramos en el primer nivel de tu nueva identidad, las personas que fracasan. Hay una verdad que pocas personas quieren aceptar. El fracaso no llega de golpe. No es un momento específico ni una caída repentina. El fracaso se construye lentamente con decisiones pequeñas, casi invisibles, que parecen inofensivas al principio. En cualquier ciudad del mundo hay personas con sueños, personas que alguna vez imaginaron una vida diferente. Algunos querían libertad, otros éxito, otros simplemente una versión mejor de sí mismos. Y todos empezaron igual, con energía, con motivación, con la sensación de que esta vez sí sería diferente. Durante los primeros días, todo fluía. Había entusiasmo, disciplina momentánea, ganas de cambiar, pero el problema nunca está en empezar. El verdadero problema aparece cuando la emoción desaparece, porque la motivación no se queda, se va, y cuando se va queda la realidad. Ahí es donde empieza la diferencia entre avanzar y fracasar. Las personas que fracasan no siempre lo hacen porque no puedan lograrlo, sino porque empiezan a negociar consigo mismas. Empiezan a decir cosas como mañana empiezo, hoy estoy cansado, un día no importa, y sin darse cuenta, ese mañana se convierte en semanas, luego en meses y después en años. El sueño sigue existiendo, pero cada vez más lejos, más borroso, más silencioso, hasta que deja de sentirse posible. Y lo más peligroso no es abandonar una vez, es acostumbrarse a abandonar. Hay personas que fracasan tantas veces que dejan de intentarlo con la misma fuerza, no porque no quieran cambiar, sino porque empiezan a creer que no son capaces. Esa idea se vuelve más fuerte que cualquier deseo. Empiezan a mirar su vida y a pensar que tal vez eso es todo lo que les tocó, que tal vez no son de los que logran cosas grandes, y sin darse cuenta, esa creencia empieza a dirigir sus decisiones. Pero el problema nunca fue la capacidad, fue la constancia, porque el fracaso no es caer, el fracaso es quedarse abajo. Las personas que fracasan no fallan una sola vez, fallan pequeñas decisiones todos los días. Deciden no intentarlo hoy, deciden posponer, deciden rendirse un poco antes cada vez, y cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero juntas construyen una dirección, y esa dirección, con el tiempo, los aleja
de la vida que querían. Mientras tanto, otras personas parecen tener éxito, pero no porque sean más inteligentes o más talentosas, sino porque no se detienen tan fácilmente, siguen cuando no hay motivación, siguen cuando no hay resultados, siguen cuando nadie los está mirando, y esa diferencia, aunque parece pequeña al inicio, con el tiempo se vuelve enorme. Las personas que fracasan suelen creer que necesitan un gran cambio para mejorar su vida, pero el cambio real nunca es grande al principio, es pequeño, casi invisible, es un día más de intento, es no rendirse tan rápido, es continuar un poco más de lo que normalmente continuarían, pero cuando eso no ocurre, el fracaso empieza a consolidarse y lo más triste no es perder oportunidades, es dejar de creer que todavía existen, porque cuando alguien deja de creer, deja de insistir, y cuando deja de insistir, deja de intentar, y cuando deja de intentar, su vida empieza a encogerse lentamente sin que lo note. Sin embargo, incluso en esas historias, nada está completamente perdido, porque fracasar no es el final, es una señal de que algo necesita cambiar, no en el exterior, sino en el interior, en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la forma de continuar cuando todo se siente difícil. Y en el momento en que una persona entiende esto, deja de ser alguien definido por sus errores y empieza a ser alguien definido por su capacidad de aprender, porque la diferencia real no está entre los que nunca fallan y los que fallan, está entre los que se quedan en el fracaso y los que lo usan como punto de cambio. Fricción, buscan el camino más fácil, el asiento más suave, pero tú has entendido que la comodidad es el lugar donde los sueños mueren. Aprende a estar cómodo en lo incómodo. Cuando sientas ese impulso de dejarlo, cuando el aburrimiento o el cansancio te visiten, quédate un minuto más. Solo un minuto. Ese minuto es donde ocurre la magia. Es en ese espacio de fricción donde tu carácter se forja. La incomodidad es solo una sensación física, no es una orden de detenerte. Mírala, reconócela y sigue adelante. Puedo seguir un poco más. Estoy cambiando por dentro. Siente cómo tu piel se vuelve más dura y tu mente más afilada mientras abrazas el reto. Y en medio de ese reto descubrirás que no necesitas a nadie más que a ti mismo para el séptimo nivel. Paso número 7. Aprende a depender de ti mismo. La disciplina es el compromiso definitivo contigo mismo. Si esperas a que alguien te aplauda, te detendrás cuando haya silencio. Si esperas a que alguien te acompañe, te detendrás cuando estés solo. Debes ser tu propio combustible y tu propia recompensa. La validación externa es volátil y peligrosa, pero el respeto que sientes por ti mismo cuando cumples tu palabra es una roca inamovible. Cuando te das cuenta de que tienes todo lo necesario dentro de ti, el mundo deja de tener poder sobre tus decisiones. Eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Estoy avanzando lentamente. No necesito motivación para continuar. Disfruta de la soledad del guerrero, de la paz del que no tiene que dar explicaciones a nadie más que a su propia conciencia. Y para que esta fuerza sea eterna, el octavo paso es el que construye el hábito. Paso número 8. La repetición crea disciplina. Hoy no busques la perfección en un solo día, busca la frecuencia en todos los días. La excelencia no es un acto, es un hábito. Cada vez que repites una acción, estás cavando un surco más profundo en tu cerebro por donde fluirá tu voluntad con menos esfuerzo cada vez. No importa si hoy fue un día mediocre, lo que importa es que apareciste. La constancia es el martillo que rompe cualquier piedra. Lo que hoy te cuesta un mundo, mañana será algo que hagas sin pensar, como respirar. Confía en el poder acumulativo de tus pequeñas acciones diarias. Estás construyendo una montaña, grano a grano. Estoy en calma. Todo está bien ahora. Siente el ritmo de tu propia constancia, como el latido de un corazón que nunca se detiene. Pero en este proceso, el tiempo puede ser tu enemigo si no dominas el noveno paso.
paso número 9. Ten paciencia con el proceso y contigo mismo. Los grandes cambios no ocurren de forma lineal. Habrá días de estancamiento, días en los que parecerá que retrocedes. No te castigues por ser humano. La disciplina no es ser perfecto, es ser persistente. Ten la paciencia de un árbol que sabe que el invierno no durará para siempre. No mires el reloj, no mires la meta lejana, mira solo el suelo bajo tus pies y da el siguiente paso con fe. El éxito es la suma de esfuerzos invisibles que nadie ve ni celebra. Aprende a amar la espera, porque en la espera es donde se prueba tu verdadera fe en ti mismo. Puedo seguir un poco más. Estoy cambiando por dentro. Siente cómo la ansiedad por el futuro se disuelve en la aceptación del presente. Y finalmente, cuando la oscuridad sea total y sientas que no hay luz al final del túnel, es cuando debes dar el paso más sagrado de todos, ¿no? Paso número 10, ¿no? Sigue incluso sin ver resultados, ¿no? Este es el umbral que separa a quienes cambian el mundo de quienes solo lo observan, ¿no? Si habrá momentos donde el esfuerzo parecerá en vano, donde el espejo no mostrará cambios y el mundo no te devolverá nada. En esos momentos sigue por principio, sigue por honor, sigue porque has decidido que tú eres alguien que no se detiene. ¿Qué toros aretados? Son solo una consecuencia, no el motivo de tu acción. Cuando logras actuar sin la necesidad de una recompensa inmediata, te vuelves invencible. Has trascendido la necesidad y has entrado en el reino de la libertad pura. Estoy avanzando lentamente. No necesito motivación para continuar. Todo está bien ahora. Estoy en calma. Ahora deja que estos 10 pasos se asienten en el fondo de tu ser. No tienes que recordarlos todos con el intelecto. Tu alma ya los ha reconocido. Siente cómo tu cuerpo se sumerge en una relajación aún más profunda. La lucha ha terminado. Ya no tienes que pelear contra tus ganas, porque ahora tienes un sistema. Eres una persona de disciplina, eres una persona de palabra. Visualízate mañana, despertando con una claridad nueva. No hay prisa, no hay estrés, solo hay la ejecución tranquila de quien sabe quién es. Mira cómo te mueves con elegancia a través de las dificultades, cómo sonríes ante la incomodidad, cómo sigues adelante con una paz imperturbable. Henry Ford no nació siendo un genio de la industria ni un símbolo de éxito. Nació en 1863 en una granja humilde en Michigan, Estados Unidos. Su infancia no estuvo rodeada de lujo ni oportunidades especiales. Al contrario, creció en un entorno donde el trabajo duro era la única realidad diaria. Desde pequeño, mostró curiosidad por las máquinas, pero nadie en su entorno imaginaba que ese niño terminaría cambiando la forma en que el mundo se mueve. Su vida no empezó con grandes logros. Empezó con intentos, errores y mucha paciencia. A los 16 años, dejó la granja para buscar oportunidades en la ciudad de Detroit, donde empezó a trabajar como aprendiz de mecánico. Allí no era el más inteligente ni el más talentoso. Era simplemente constante. Observaba, aprendía y repetía procesos una y otra vez. Pero Ford no se quedó solo en aprender. Tenía una obsesión: entender cómo funcionaban los motores y cómo se podía mejorar. En su tiempo libre, cuando otros descansaban, él experimentaba. No siempre tenía éxito. De hecho, muchos de sus primeros intentos fallaron, pero cada error le enseñaba algo que no olvidaba. En 1896, logró construir su primer vehículo autopropulsado, conocido como el quadricycle. Era una máquina simple, hecha con piezas básicas, pero representaba algo mucho más grande, la prueba de que su disciplina estaba empezando a dar forma a algo real. Sin embargo, ese no fue el punto final, fue solo el comienzo de una serie de intentos, fracasos y aprendizajes.
Ford no tuvo éxito inmediato. Fundó varias empresas antes de lograr estabilidad y muchas de ellas fracasaron. Fue rechazado por inversionistas, criticado por expertos y subestimado por la industria. Le dijeron que su idea de fabricar automóviles accesibles para la gente común no era viable. Le dijeron que era imposible producir autos en masa a bajo costo, pero él no cambió su visión, cambió su enfoque. En lugar de rendirse, siguió mejorando, siguió probando, siguió fallando de forma inteligente mientras otros buscaban resultados rápidos. Ford se enfocaba en construir sistemas y esa diferencia, aunque parecía pequeña, terminó cambiando todo. En 1903 fundó la Ford Motor Company. Al principio la empresa no era diferente a muchas otras, pero Ford tenía una idea que lo diferenciaba completamente: la producción en cadena. En lugar de construir un automóvil de forma lenta y artesanal, creó un sistema donde cada trabajador tenía una tarea específica. Esto redujo el tiempo de producción de manera radical. El famoso modelo T, lanzado en 1908, fue el resultado de esa visión. No era el coche más lujoso ni el más sofisticado, pero sí era accesible, eficiente y revolucionario. Por primera vez la clase media podía comprar un automóvil, pero lo que muchos no ven en esta historia no es solo la innovación, es la disciplina detrás de ella. Ford trabajaba con una mentalidad de mejora constante. No se detuvo cuando tuvo éxito, siguió optimizando procesos, reduciendo costos y perfeccionando sistemas. Su enfoque no era el reconocimiento, era la constancia. Incluso cuando su empresa crecía, los desafíos no desaparecían. Hubo problemas financieros, críticas, competencia feroz y cambios en el mercado, pero Ford entendió algo clave. La disciplina no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo se complica. Mientras otros abandonaban o cambiaban de dirección ante el primer obstáculo, él mantenía el rumbo, no porque no sintiera dudas, sino porque había desarrollado la capacidad de continuar incluso con ellas. Con el tiempo, Ford no solo construyó una empresa, sino una industria. Cambió la forma en que el mundo produce, trabaja y se mueve. Su modelo de producción en masa se convirtió en la base de la industria moderna. Pero, más allá de las máquinas, lo que dejó fue una lección silenciosa. El éxito no llega por inspiración momentánea, sino por disciplina sostenida en el tiempo. Henry Ford no fue el más talentoso, no fue el más inteligente en el sentido tradicional, pero fue uno de los más constantes. Y esa constancia, repetida día tras día, fracasos tras fracasos, fue lo que lo llevó a transformar el mundo. Su historia no es solo sobre autos o fábricas, es sobre la capacidad de seguir cuando lo fácil sería detenerse, sobre construir algo más grande que uno mismo, sin depender del ánimo del momento. Y esa es la verdadera esencia de la disciplina. No hacer lo que sientes, sino lo que decides, incluso cuando no es fácil. Calma y relajación. Estoy en calma. Todo está bien ahora, puedo soltar el día, mi mente se relaja, mi cuerpo descansa, respiro y suelto tensión. Me siento tranquilo. Estoy seguro en este momento, todo se vuelve más lento, estoy entrando en paz. Cada respiración me calma más. No necesito hacer nada ahora. Estoy dejando ir el estrés, me siento ligero, todo está bajo control. Reprogramación mental, estoy cambiando por dentro, mi mente se está ordenando, estoy creando nuevos hábitos, estoy dejando viejas creencias atrás, mi pensamiento mejora cada día, estoy aprendiendo a pensar mejor, mi mente está evolucionando, estoy reprogramando mi forma de actuar. Estoy mejorando sin esfuerzo. El cambio ocurre naturalmente en mí. Estoy construyendo una nueva versión de mí. Mi mente se vuelve más clara. Estoy soltando patrones antiguos. Estoy creciendo internamente. Estoy mejorando en silencio. Disciplina y perseverancia.
Puedo seguir un poco más, no necesito motivación para avanzar, solo necesito continuar. Estoy aprendiendo a ser constante, puedo avanzar aunque sea lento, no me detengo fácilmente. Estoy construyendo disciplina, puedo insistir sin rendirme. Cada paso me fortalece. Estoy desarrollando constancia. Sigo incluso sin ganas. Estoy enfocado en avanzar. Puedo continuar con calma. Estoy mejorando mi disciplina. No me rindo fácilmente. Identidad y cambio personal. Estoy cambiando mi identidad, me estoy convirtiendo en alguien más fuerte, soy una persona constante, estoy evolucionando cada día, estoy construyendo mi mejor versión, estoy dejando atrás mis límites, soy capaz de mejorar, estoy creciendo en silencio, soy alguien disciplinado, estoy aprendiendo a confiar en mí, estoy creando una nueva mentalidad, me estoy transformando internamente, soy más fuerte de lo que creo, estoy construyendo mi futuro. Estoy en proceso de cambio, soltar y descanso mental. Puedo dejar ir todo ahora. No necesito controlarlo todo. Todo puede esperar. Está bien descansar. No tengo que resolver nada ahora. Puedo soltar mis pensamientos. No hay urgencia en este momento. Estoy permitiendo el descanso. Puedo simplemente ser. Estoy soltando la presión. No necesito preocuparme ahora. Todo está en paz. Estoy liberando tensión. Puedo dejar que todo fluya. Estoy tranquilo conmigo mismo. Hipnóticas para loop y sueño. Más profundo, más tranquilo, suave, lento, constante. Todo se desvanece lentamente. Me estoy hundiendo en calma, cada vez más relajado, más y más profundo. Estoy entrando en descanso. Todo se vuelve silencioso. Me dejo llevar. Estoy cayendo en calma. Respira, suelta, descansa. Todo se vuelve ligero. Estoy flotando en paz. Cada pensamiento se disuelve. Estoy en un estado de calma profunda. Cierre y refuerzo positivo. Estoy en el camino correcto. Todo lo que necesito ya está en mí. Estoy avanzando cada día. Estoy en paz con mi proceso. Estoy creciendo a mi ritmo. Todo está mejorando. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy en evolución constante. Estoy construyendo mi vida. Estoy en equilibrio conmigo mismo. Tu respiración es lenta, muy lenta. Tus párpados pesan tanto que ya no quieres abrirlos. Estás entrando en un sueño o en un estado de descanso donde estas semillas de disciplina van a germinar con una fuerza imparable. Cada vez que escuches mi voz en el futuro o cada vez que recuerdes estos pasos, tu voluntad se fortalecerá automáticamente. Estás programado para el éxito silencioso. Estás diseñado para la constancia. Estoy en calma. Estoy cambiando por dentro. Todo está bien. Puedes descansar ahora sabiendo que el trabajo interno está hecho. O sea, mañana será el primer día de tu nueva vida, una vida donde la motivación ya no es necesaria porque tú eres el motor, se duerme, ¿no? Descansa, ¿no? Fluye con tu nueva disciplina. Todo está en orden. Eres libre. Descansa. Al final, todo esto se reduce a algo muy simple que la mayoría de personas pasa por alto mientras busca respuestas complicadas. La vida no cambia por un gran momento de inspiración, ni por una frase motivadora que te hace sentir diferente durante unos minutos. La vida cambia cuando empiezas a sostener lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no te sientes igual que el primer día. Porque lo más difícil no es empezar. Empezar es fácil cuando hay emoción, cuando hay energía, cuando todo parece posible. Lo difícil es continuar cuando esa emoción desaparece, cuando nadie te está mirando, cuando no hay resultados inmediatos, cuando tu mente empieza a decirte que no vale la pena seguir. Ahí es donde realmente se define todo. Y es en ese punto donde muchas personas se pierden, no porque no sean capaces, sino porque creen que deberían sentirse motivadas todo el tiempo. Pero la verdad es que la motivación nunca fue diseñada para sostener una vida. Es solo una chispa, no un motor. El motor real siempre ha sido la disciplina silenciosa de seguir, aunque no haya ganas. Aunque no haya
claridad, aunque no haya recompensa inmediata, porque al final la vida no premia a los que nunca fallan, premia a los que no dejan de intentarlo.